Bendiciones en el nombre de Jesús. Bienvenidos a este su espacio 5 preguntas con. Esta noche con el hermano Franklin Maldonado desde Chile. Él pertenece a nuestra Iglesia Pentecostal Unida en Chile. Amén. Es un privilegio, pues también pertenece al proyecto Jesús, Rey de Reyes. Un hombre de Dios, de buen testimonio, amén. Lleva años en el Evangelio junto a su esposa Minka y un adorador bastante usado por el Señor Jesucristo. Es un privilegio recibirle esta noche con un tema, amén, miedos que atemorizan. Amén, amén, gloria al Señor. Dios le bendiga a mi hermana Irene y Dios bendiga a todos los que nos están escuchando por medio de estas redes. Bendigo el nombre del Señor Jesucristo ante todo, amén. La gloria y la honra sean para nuestro gran Dios y nuestro Rey Jesucristo. La verdad que es un gran privilegio poder ser escogido, ser llamado hijo de Dios, amén, para hacer grandes cosas, grandes maravillas. La verdad que es un privilegio ser hijo de ese Padre eterno, ese príncipe de paz. Bueno, saludando a todos, amén, a todos los amigos, a todos los hermanos y a nuestra hermana Irene, de verdad, bendiciendo a nuestra hermana Irene y orando por nuestra hermana Irene, por este gran proyecto, amén, esta gran visión que Dios le ha dado a nuestra hermana, proyecto Rey de Reyes, amén, a nuestro Rey, a nuestro Salvador Jesucristo. No hay nadie, no hay nada más y nadie más en este mundo que merezca toda la gloria y toda la adoración, sino nuestro Dios. Amén, así es, hermano Franklin. Amén. Toda gloria, toda honra y todo honor para el Rey Jesús. Amén. Bueno, sin más, vamos a entrar ya en materia, en nuestra dinámica del programa del día de hoy. 5 preguntas. Amén. Va la primera pregunta para usted, la que siempre hacemos con carácter obligatorio. Amén, que sirve de introducción al tema. ¿Por qué el tema miedos que atemorizan? Amén. La verdad que es un tema bastante complejo, un tema bastante interesante, un tema bastante, ¿cómo pudiera decirlo?, relevante. Es un tema que el Señor me dio. Le pedí al Señor, Señor, quiero predicar, quiero que sea usted tomando el control, deme el tema, deme palabras, Señor, necesito que hables a mi vida. Y yo creo que este es uno de los temas que el Señor me ha dado, que ha marcado mi vida, sí. También con respecto al título, comentaba con mis hermanos y algunos hermanos con respecto al título, me decía, pero miedos que atemorizan es como lo mismo, es un sinónimo. Pero yo le decía, hay personas que tienen miedo, pero hay miedos que aterran, miedos que inmovilizan a la persona, que los detienen, que no los dejan avanzar. No es cualquier miedo que quisiera hablar en este tema. Me quiero enfocar en la palabra del Señor en el libro de Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 17. Una historia bastante conocida por buenísimos predicadores, amén, teólogos, estudiosos de la palabra de Dios, amén. Entonces, yo quiero leer la palabra de Dios en el libro, como le dije, Primera de Samuel, capítulo 17. Dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, lleva como título, David mata a Goliat. Los filisteos juntaron su ejército para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte a otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros.
El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciendo: ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Me quiero enfocar en el capítulo 11. Dice: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Gloria a Dios. Como le hablaba al principio con respecto al tema, no estamos hablando de cualquier miedo. Estamos hablando de miedo que atemoriza, miedo que aterrorizan al ser humano. Yo creo que hay muchos miedos que atemorizan al ser humano. Y uno de los relevantes, mis hermanos, es la muerte. Es la muerte. Pero, ¿por qué el tema miedo que atemorizan? Por lo mismo, porque vemos que en esta sociedad, mis hermanos, estamos viviendo tiempos muy, muy duros. Estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos en el cual la raza humana se encuentra hoy como se encontraba el pueblo de Israel. Hablando de esta historia, mis hermanos, en aquel tiempo, Saúl, como rey de Israel, como el primer rey de Israel, hermanos, vemos de que fue el pueblo que escogió a Saúl. El pueblo de Israel quería un rey, pero no fue conforme a la voluntad de Dios, conforme al corazón de Dios, como lo decía con respecto a David. El pueblo quiso escoger a Saúl, querían un rey, tomaron a Saúl, era un hombre alto, un hombre elegante, pero no había temor de Dios en él. Y vemos que en ese proceso de Saúl como rey, cuando él peleó con sus enemigos, él no tomaba sus mejores, no consultaba al Señor, no consultaba, sino que él se iba a sus instintos, y vemos que a raíz de todo eso hay consecuencias. Hay consecuencias, la cual que cuando se presenta esta situación con Goliat, ya Dios se había separado de ella. Dios había, como quien dice, ya Saúl no iba a ser más rey, sino que tenía un plan Dios que era David. Entonces el pueblo estaba atemorizado, mi hermano. No era cualquier situación que estaba presentando el pueblo de Israel en ese momento. Era un hombre gigante, era un hombre que medía casi 3 metros. Su vestidura no era cualquier vestidura, su espada, dice que era el asta como de un telar, como de un telar de eso de tela. Y no era fácil para el pueblo de Israel, sabiendo que ya Dios estaba enojado con su pueblo por causa de la desobediencia de Saúl. Entonces el pueblo estaba atemorizado, tenía terror, decía: Dios mío, quizá en esos momentos que estaba el pueblo de los filisteos estaba desafiando al pueblo de Israel, quizá en algunos momentos habían algunos del ejército que se enfrentaban a él, pero eran muertos. ¿Por qué? Porque no podían contra él, no podían contra él. Entonces, por eso el tema, miedos que atemorizan. Amén. Sí, tiene una relevancia, amén. Una relevancia también espiritual este tema. Qué poderoso al haber traído este tema, amén, de la presencia del Señor esta noche para cada uno de nosotros. Segunda pregunta, hermano Franklin, ¿cuáles son esos miedos que atemorizan? Amén. Ya me había adelantado a uno, mis hermanos. Disculpen. Esos miedos que atemorizan al ser humano, mi hermana, yo en el trabajo, hablando con mi jefe, le hice esa pregunta. Le dije: se llama Giovanni. Le dije: Giovanni, ¿a qué le temes? ¿A qué le tienes miedo? Lo primero que me dijo, sin pensar, sin dudar, fue a la muerte. Mis hermanos, uno de los miedos que aterroriza al ser humano es la muerte.
Yo le preguntaba, ¿pero por qué la muerte? Él me decía, porque ya mi hija no la voy a ver crecer, mi hija va a sufrir, no voy a estar yo, mi esposa también, quizá van a haber mucho o poco personas que me van a llorar, pero esa es la realidad, que yo le temo a la muerte. Yo quisiera durar 80, 70 años. Yo le decía, pero igual vas a morir. Decía, pero eso es por lo que yo temo, y hay muchas personas que le tienen miedo a la muerte. Es uno de los grandes miedos que enfrenta esta sociedad, a la muerte. ¿Por qué a la muerte? Porque piensan eso de que ya no voy a estar, ya mis hijos no me van a ver, perdemos seres queridos. A nosotros nos aterra como seres humanos perder a nuestros seres queridos, perder a nuestros padres, a nuestros hermanos. Entonces hay muchos miedos que atemorizan al ser humano, como le digo, y es la muerte, es tener una muerte, ¿sabe qué? Es tener una muerte muy sufrida. Eso es lo que teme el ser humano. Yo le decía a mi esposa, quizás antes, cuando comencé los caminos del Señor y cuando no lo tenía aún más, le tenía miedo a la muerte, sí. Pero ya después que hemos caminado con el Señor, yo le decía a mi esposa, ¿sabe que no es tenerle miedo a la muerte, sino de qué tipo de muerte vamos a padecer nosotros como ser humano o como cristiano? Le decía yo a mi esposa. La muerte, dice la palabra del Señor, que el morir en Cristo es ganancia. Entonces, no es tenerle miedo a la muerte en lo personal, es cómo vamos a morir. El no estar preparado a los desafíos es otro tipo de miedo. A los nuevos desafíos que se nos presentan en la vida, a veces tenemos miedo a fracasar. Es otro de los miedos que el ser humano sufre. Le tenemos miedo a esos desafíos, a esas nuevas oportunidades que se nos presentan, porque pensamos de que no vamos a poder, de que somos incapaces. Entonces decimos, no vamos a poder, no vamos a poder porque hay personas quizás que lo pueden hacer mejores que nosotros. Entonces no, también como le estaba diciendo, el fracaso es uno de los miedos que el ser humano también enfrenta, lucha con el fracaso. ¿El fracaso a qué? Al matrimonio, a perder un matrimonio, a no poder llevar a cabo un negocio, a no poder ser excelentes padres. ¿Qué legado le vamos a dejar nosotros a nuestros hijos? Eso muchas veces a nosotros nos atemoriza, porque hoy estamos y mañana no sabemos. Entonces nuestros hijos necesitan que nosotros como padres, entre comillas, le tengamos como asegurado el futuro. Entonces eso es lo que es la muerte, lo que es los desafíos que presentamos nosotros en esta vida cotidiana, y el fracaso son uno de los miedos que el ser humano más aterroriza, como hizo el hombre que escondió el talento. Cuando el Señor le dio el talento, a uno le dio 5, al otro le dio 2 y al otro le dio 1. Los demás multiplicaron, pero el que tenía un solo talento tuvo miedo y lo enterró. ¿Por qué? Porque no se sentía capaz, tenía miedo y dijo, yo voy a enterrar este talento porque sé que el Señor es severo, que ciega donde no siembra y recoge donde no esparce. Entonces son miedos que atemorizan al ser humano, que no lo deja quizá avanzar, que no lo deja proyectarse aún más allá, no lo deja ver aún más de su vista, no lo deja ver aún más de sus narices. ¿Por qué? Porque esos miedos lo agobian. Tenemos también uno de los miedos que es importante, el miedo escénico, que produce ansiedad y pánico al pensar en salir en público, a salir en público, tener que actuar, tener que cantar. Es un gran miedo escénico que a veces siente la persona y lo hace incapaz. Así es. Miedos que hasta paralizan. Amén. Sí, se les da cabida. ¿Y qué hace producir esos miedos? Muy importante. Esos miedos en el ser humano es producido por el pecado. Hablando en términos cristianos, el Hijo de Dios, cuando llegamos a los caminos del Señor y sentimos que nuestras vidas no están marchando en el carril correcto, el pecado nos separa, al igual que la raza humana. La raza humana, por causa del pecado, nos separa, nos hace desobedecer a Dios. En el libro de Génesis se registra la historia de Adán y Eva, que Jehová le había dicho a Adán y a Eva que de todo árbol
del huerto podían comer, más del árbol, del árbol de la ciencia del bien y del mal, no podían comer porque del día que de él comieran, iban a morir. Pero como el diablo es mentiroso desde el principio, padre de mentira, el cual ha venido para matar, para destruir, y usó de astucia y engañó a Eva. Y esta desobedeció y comió desde allí, y ellos tuvieron miedo. Desde ahí se apoderó el miedo de ellos, porque ellos vivían en un momento de donde no había malicia, el momento de ingenuidad. Pero a causa del pecado, a causa de la desobediencia, comenzó el hombre a sentir ese miedo, tanto que cuando Dios los llamó, ellos estaban escondidos. Y Jehová le dijo, ¿dónde estaba? Y Jehová, Adán le dijo, tuve miedo y me escondí. ¿Por qué? Por causa de la desobediencia. Nos hacen producir ese miedo por causa del pecado. Nos hacen producir ser deslealtades al Señor, ser infieles al Señor, no ser íntegro a Dios ni a nuestros seres queridos. A causa del pecado, hermano, a causa de la desobediencia, amigo, eso nos hace producir a nosotros ese temor, ese miedo que no nos deja ser verdaderos buenos seres humanos, buenos hijos de Dios, buenos esposos, buenos padres. El pecado nos aleja cada vez de Dios, nos hace dudar de que hay un Dios todopoderoso y que nos ama y nos dio su vida para salvarnos. Nos hace producir inseguridad, nos hace producir temor. Aleluya. ¿Cómo se pueden vencer esos miedos? Muy importante también esa pregunta. Hay solamente enfrentándolo. Yo creo que debemos hacer como hizo David. Como hizo David cuando ese gigante estaba desafiando al pueblo de Dios. Él preguntó, él vino, pero ¿qué es lo que pasa? Y no había nadie que enfrentara a ese gigante. Pero llegó David, como dice la palabra de Dios, no mirando lo grande del problema, sino lo grande que vamos a obtener después que enfrentamos esos miedos que nos atemorizan. Sobre todo también con una buena actitud. Debemos tener una buena actitud. Primero debemos enfrentar nuestros miedos. Debemos enfrentar esos miedos que no nos dejan avanzar, que no nos dejan crecer, que no nos dejan salir adelante, que no nos dejan llevar a un nivel más alto que el Señor nos quiere llevar. Y el segundo es con una buena actitud. Debemos tener una buena actitud, porque el ser humano, mi hermano, está viciado de muchas malas actitudes. Siempre eso no nos lleva a no poder enfrentar la situación. Pero ¿cómo vencerlo? Enfrentándolo y teniendo una buena actitud, una actitud de vencedor, como la tuvo David en los versos 32 al 37. Dice de la siguiente manera, del 38 al 17. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra ellos. Digo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y el hombre de guerra es de guerra de su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león o oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, también me librará de la mano de este filisteo. Ahí está la buena, lo enfrentó David. David no tuvo miedo. David no tuvo miedo porque el Señor lo tenía preparado, había vencido leones, había vencido oso, la cual él sacaba la oveja de su propia boca y los mataba. Él quizá en algún momento como ser humano llegaría a sentir algo de temor, pero él sabía en quién había creído. Él tomó una de las mejores medidas, que fue enfrentando a ese gigante, y con una muy buena actitud que debemos tomar nosotros los cristianos para vencer a nuestro gigante. Tenemos muchos gigantes, mis hermanos, que tenemos que vencer. El gigante del miedo que nos atemorizan, el gigante del pecado, el gigante que no nos deja avanzar, teniendo seguridad como la que tenía Pablo en el libro de Romanos, mi hermano, muy importante.
importante cuando Pablo dijo, por lo cual estoy seguro de que ni lo alto, ni lo profundo, ni tribulación, ni angustia, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, hermano. Debemos estar confiados, mis hermanos, de que el Señor está peleando con nosotros para nosotros poder vencer ese miedo. No es con espada ni es con ejército, es con el Espíritu Santo de Dios que nosotros podemos vencer esos miedos, mi hermano. Yo no sé si esos gigantes son tu hogar, problemas en el hogar, en el matrimonio, con tus hijos, amén, con el trabajo, donde te encuentres, mis hermanos, nos vamos a encontrar con gigantes, pero como le dije, debemos tener esa actitud de vencedor, de que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y también ese amor, el amor que excede a todo conocimiento, el amor que es uno de los primeros frutos del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que el verdadero amor echa fuera el temor. Debemos tener el Espíritu Santo de Dios para que esos frutos sobreabunden en nosotros, se revelen y poder tener esa buena actitud, poder enfrentar esas situaciones que se nos presentan, esos gigantes que nos van a estar desafiando y nos van a estar declarando la guerra, mi hermano, pero solamente con el amor de Dios, amén, que vence todo temor, es que nosotros vamos a poder vencer esas dificultades con ayuno, con oración, con ruego. En el nombre de Jesucristo, hermano, vamos a vencer si nos paramos enfrentándolo, amén, con buena actitud y con ese amor de Dios que echa todo temor. Aleluya. Amén. Con el amor y la cobertura de Dios. Y ya hemos llegado casi que al final, hermano Franklin. Y es para nosotros un privilegio esta noche, pues, haber llegado a este primer programa con usted. De verdad que estamos agradecidos con el Señor Jesucristo. Y como es costumbre, vamos a hacer nuestra pregunta habitual, nuestra pregunta final, la pregunta número 5. Amén. Amén. ¿Qué aprendizaje nos deja este tema, tanto para la vida del creyente como para la vida del no creyente? Preguntas muy importantes, importantísimas. Yo creo que el aprendizaje que nos puede dejar esta enseñanza, pensando yo y buscando, hay tantas enseñanzas que nos dejan. Una es que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, mis hermanos. Nos deja una enseñanza que es de ser valiente, en cambiar el miedo y el terror que nos atemoriza por el temor de Dios. Amigo, hermano, es muy importante tener el temor de Dios. Esta enseñanza a nosotros nos insta a poder conocer a Dios. Amén. Dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 1, verso 8, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Hermano, es interesante que aprender, o la enseñanza que nos puede dar esto para nosotros los cristianos, es cambiar ese miedo, ese temor que tenemos nosotros, que a veces viene como que ya viene con nosotros, en cambiar ese temor, ese pánico por el temor de Dios. Porque cuando tenemos el temor de Dios, vamos a adquirir sabiduría. Entonces es importante conocer a Dios, temer a Dios, cambiar el temor, amén, que nos aterroriza por el temor de Dios que nos va a dar paz, que nos va a dar sabiduría y vamos a conocerle a Él. Y a las personas que no conocen a Dios, es importante que conozcan a Dios, a este Dios que te formó, que te creó, que te hizo para hacer cosas grandes. Él solamente toca tu corazón y Él quiere que abra las puertas de tu corazón y Él quiere tocar y Él quiere entrar y cenar contigo, amén, y quiere cambiar tu vida. Dice la palabra del Señor en el libro de San Juan, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, digo el Señor, creed también en mí. Es necesario, amigo y hermano, que cada día se aumenten nuestras fuerzas, que podamos creer más a ese Dios todopoderoso del cual son los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en Él hay, todo es del Señor. ¿Qué más podemos temer nosotros si tenemos al Dios todopoderoso, al dador de la vida, al autor y consumador de la fe? Dice la palabra de Dios en el libro de Isaías 8:13, a Jehová de los ejércitos, a Él santificar, sea Él vuestro temor y sea temor y sea Él vuestro miedo. Debemos de temer y tenerle miedo al que puede salvar nuestras vidas. Amén. Debemos amar y conocer al Señor. Dice la palabra del Señor también en el verso
en el capítulo 14 de San Juan, versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy, y no la doy como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. El Señor te dice, no tengas miedo porque yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. El Señor ha prometido estar con nosotros, con su pueblo. Ahora nos ha hecho hijos de Dios. No debemos tener temor de Dios, temor a las cosas malas. Debemos temer es al Señor. Amén, porque Él es el que cambia tu tristeza en gozo. Él es el que cambia tu ansiedad. Dice la palabra de Dios que echemos nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él cuida de nosotros, mis hermanos. Si nosotros ponemos nuestra esperanza en el Señor, si nosotros creemos de verdad por medio de sus palabras, por medio de la consagración y por medio de la oración, cuando nosotros entramos en esa intimidad con Dios, mis hermanos, vamos a conocer personalmente, y no porque te lo cuente cualquier predicador o cualquier hermano, es porque nosotros necesitamos conocerle a Él. ¿Cómo? Escudriñando la palabra, la enseñanza que nos deja este tema de miedo que atemoriza, mis hermanos, en no temer, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y Él está con nosotros como el poderoso gigante. No le tengamos ya miedo, cuidémonos. Esta pandemia que está aterrorizando a todo el mundo es algo mundial, mis hermanos, pero si nosotros confiamos en el Señor, dice la palabra del Señor, que ninguna plaga tocará nuestra morada, que no tengamos temor del terror nocturno. Y si el Señor lo ha dicho, mi hermano, que así es, tenemos que creerle porque Él es fiel. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Debemos abrazar esa promesa que el Señor Jesucristo nos ha dado, hermano, y creer. Esta enseñanza nos deja esto de creer, de avanzar, de luchar, no importando las dificultades que se nos presentan, porque más grande es Dios que cualquier dificultad que se nos pueda presentar, y eso lo hemos podido nosotros experimentar, amén, en este trayecto que tenemos como hijo de Dios, como siervo de Dios. Así que, amigo y hermano, te invito a que creas más al Señor, de que declare esa palabra de Dios poderosa, de que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y que Él nunca nos va a dejar, porque Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Aleluya. Amén, 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 gloria a Dios. Importante, amén, cierre, apasionado cierre, amén, de la palabra de Dios. Ha sido, bueno, una noche relevante, como nos produjo el hermano Franklin, amén. El Señor con esta palabra introduciéndonos cada persona, amén, cómo ahuyentar el miedo de la vida, dejando entrar a Dios en sus vidas, y el cristiano pues seguir ahí pegado del Señor, haciendo su voluntad. Los gigantes siempre se van a levantar, pero recuerda, el Señor dijo, yo he vencido al mundo, por eso somos más que vencedores en Él. Ha sido un privilegio para esta servidora, quien les dirige todo el tiempo este programa, 5 preguntas con hermana Irene Barrera de Corona, esta noche con el hermano Franklin Maldonado desde Chile, y estas fueron 5 preguntas con. Bendiciones en el nombre de Jesús. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo